Buenos días, compañeros y maestro Alfonso. Nosotros somos el equipo 1 y nos tocó el tema Las propuestas pedagógicas clásicas como fundamento del pensamiento actual. Los maestros que lo presentamos somos su servidora Margarita del Rocío Holguín Trujillo, la maestra Jessica Santiago Ramírez, el maestro Nicolás Suárez Santiago y el maestro Juan Cristóbal Refugio. A mí me corresponde hablar de Juan Amos Comenio y su trascendencia en el pensamiento pedagógico contemporáneo. Recordemos que Juan Amos Comenio es conocido como el padre de la didáctica. Desde mi punto de vista es muy motivante y admirable el pensamiento de Comenio. Pocas personas pueden tener una visión tan amplia del futuro de la educación. Sus obras muestran la elevada inteligencia que poseía y la tan admirable sensibilidad que lo caracterizaba, y que lo hizo luchar contra las injusticias. Fue un reformador en el ámbito educativo, y hasta el día de hoy tenemos vivos sus ideales, sus enseñanzas. Juan Amos Komensky nació el 28 de marzo de 1592 en la actual República Checa y murió en 1670. Él vivió en Europa en una época convulsa, en la que había conflictos entre católicos y protestantes, la llamada Guerra de los 30 años. Su familia perteneció a la Hermandad, que era una iglesia que quería recuperar la sencillez de la primitiva sociedad cristiana. Esta iglesia fue prohibida y muchos de sus miembros fueron asesinados. Las lecturas que escuchaba Comenio de su padre le formaron un pensamiento crítico e ideas de fe en la justicia. Era un hombre muy inteligente y un alumno muy libre en su pensamiento. Con valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores, quienes estaban acostumbrados a alumnos que obedecían y respetaban lo preestablecido. Sus preguntas los desconcertaban, y debido a su espíritu crítico, lo enviaron a la Universidad de Herborn, una escuela de gran prestigio con grandes profesores. Comenio es considerado el padre de la pedagogía. Dos de sus principales obras son Didáctica Magna y Orbis Pictus, que fueron de gran realce en la época en que vivió para los temas educativos. Comenio fue autor de grandes obras. Algunas de ellas subsistieron hasta nuestros días y otras fueron quemadas, porque al ser opositor a la corriente católica de ese tiempo, fue acusado de ateo y fue perseguido por la Inquisición, quienes quemaron algunas de sus obras. Su principal obra es Didáctica Magna. En ella Comenio plantea una educación utópica para su época. Sentó las bases de la didáctica que hasta hoy siguen vigentes. En ella incluye su ideal pansófico, enseñar todo a todos. Para él era importante enseñar lo básico de toda área del conocimiento, para comprender la complejidad de cada ciencia. También sostenía que al Estado le convenía más un pueblo educado que un pueblo ignorante. Su ideal supone la generalización de la educación, puesto que es el único medio para lograr el perfeccionamiento individual y social. Por eso se debía extender a hombres y mujeres, ricos y pobres, de cualquier creencia religiosa. En su obra El laberinto del mundo, en 1631, describe cómo es que los niños que estudiaban recibían fuertes castigos por parte de sus maestros. Él reaccionó contra el sistema de enseñanza y propuso nuevas ideas de cómo enseñar para que los alumnos aprendieran por gusto, con alegría, no por obligación, sino por deseo y sin castigos. Comenio se daba cuenta de la terrible situación por la que pasaba la gente pobre, maltratada por el trabajo forzado y cruelmente explotada por las altas contribuciones. Por ello escribió un texto, Un llamado de los pobres al cielo. Harto de las grandes desproporciones entre el lujo de la nobleza y la miseria del pueblo, decía que el primer deber es comer antes de ser cristiano. Los católicos, sobre todo la orden de los agustinos y algunos luteranos, reaccionaron a sus críticas y le trataron de ateo, y le acusaron de corromper niños. La publicación de Didáctica Magna y de Orbis Pictus difundió por toda Europa su fama de humanista y pedagogo. Ya estaba trabajando en aquellos años en la ordenación en un único sistema todos los conocimientos científicos. Pansofia. Comenio sostenía que existía una única verdad. La luz de la razón debe someterse en obediencia a la voluntad de Dios. En el convencimiento de que con una educación completa, integrada, bien dirigida, se haría posible lograr una humanidad pacífica que acabara con las persecuciones de las ideas y las guerras. Para Comenio, la educación era el arte de hacer germinar las semillas interiores, que se estimulaban solo con experiencias. Su método se basaba en procesos naturales de aprendizaje, inducción, observación, los sentidos y la razón. Él señalaba que la educación no debía ser memorística, debía tener un significado. Criticaba la violencia ejercida sobre los alumnos. Dedujo que el hombre, para vivir en plenitud, debe desarrollar la razón, potencial y habilidades. A los hombres se les ha dado una oportunidad para la perfectibilidad continua e interminable. No existía razón para excluir a las mujeres del estudio ni a los pobres, porque proclamó que todos los seres humanos tenían una actitud innata para el conocimiento. El aprendizaje debía ser gradual, no podían aprender nada que no estuviera en condiciones de recibir. Para los maestros señalaba que tenían que ser un modelo para sus alumnos, estimular positivamente
a sus estudiantes para que amaran el conocimiento, que aprendieran haciendo, activando sus sentidos. Hablaba de aprendizaje significativo. El método que utilizaba Comenio se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Planteó un método práctico. La concepción que tenía del alumno era que el alumno era el centro del acto educativo. Su concepción paidocéntrica de la educación pone todos los componentes educativos al servicio del aprendiz, ya que antes se le consideraba un simple receptor pasivo del conocimiento. Lo que el niño aprenda debe escalonarse conforme a los grados de la edad. No puede aprender nada que no esté en condiciones de recibir.